Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestra lección número 5 de nuestra declaración de fe titulada La Santísima Trinidad. Deuteronomio 4:39 dice: Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Doctrina. Esta doctrina de la Santísima Trinidad es considerada como una de las verdades más sagradas de la Iglesia cristiana. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios es uno. Deuteronomio 6:4 cita: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el Nuevo Testamento retiene la misma enseñanza. Juan 17:3 dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios es una esencia o naturaleza, y en ella hay tres personas distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un solo Dios. Y aunque son distintos, nunca se contradicen ni se separan. Cuando Dios salva al creyente, le produce una experiencia con las tres personas de la Trinidad. El Padre le muestra su amor, enviando al Hijo, quien le redime o le salva de su pecado o de la condenación. Mientras que el Espíritu Santo es quien aplica el amor de Dios y finaliza la obra redentora de Cristo. Su importancia. ¿Por qué es importante que hablemos sobre la doctrina de la Santísima Trinidad? Kenneth Grider, en su artículo La Santa Trinidad, dice: por favor, quitemos el calzado de nuestros pies, porque la Santa Trinidad es terreno santo. Aquí no basta la lógica ni las matemáticas, más bien es necesario un oído santo, una disposición a adorar y un cuidadoso compromiso con las sagradas escrituras. Lo anterior nos muestra la realidad del ser humano, que es imposible para nosotros comprender de una manera total la revelación sobre un Dios en tres personas distintas. Y aunque la Trinidad es una verdad que está más allá de la razón, no es contraria a ella. Así que donde no puede bucear la razón, puede nadar la fe. Origen. ¿Cómo se origina la doctrina de la Trinidad? Pues bien, el término Trinidad proviene del latín trinus, que significa tres en uno. Cuando escudriñamos las escrituras, podemos darnos cuenta que en ellas se confirma que Cristo es la segunda persona y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y al definir esta doctrina, se contrarrestan algunas herejías como las siguientes. Por ejemplo, el arrianismo, que niega que Jesús es Dios y más bien afirma que Jesús es una creación de Dios. La otra es el sabelianismo, que enseña que la Trinidad es una sola persona. El Hijo y el Espíritu Santo son solo manifestaciones de Dios. Y una tercera es el triteísmo. Y esta doctrina enseña que en Dios no solo hay tres personas, sino tres dioses. Así que
cuando escudriñamos la Escritura, nos damos cuenta de que esta doctrina que forma parte de nuestra declaración de fe es muy importante para contrarrestar todas estas doctrinas que niegan que el Hijo y el Espíritu Santo forman parte de la Santísima Trinidad. ¿Cuál es la derivación bíblica de la doctrina en el Antiguo Testamento? Veamos. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes en donde Dios habla de sí mismo en plural. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Otro de los pasajes que también en el Antiguo Testamento nos dan luz de dónde se deriva esta doctrina de la Trinidad, la encontramos en Jueces 6, 22 y 23, que dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. El ángel de Jehová se identifica como a Cristo en el Antiguo Testamento y aparece en una relación de intimidad muy especial con Dios. El ángel de Jehová es presentado en el Antiguo Testamento como una persona divina. Y hay pasajes que mencionan a una persona de la Trinidad refiriéndose a las otras dos o haciendo diferencia entre una y otra. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Podemos darnos cuenta en este pasaje que Isaías está hablando del Espíritu de Jehová, del Espíritu, la persona del Espíritu Santo, en la persona de Cristo, ungiendo a Cristo para cumplir con su ministerio en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento presenta a Dios como uno, pero solo para distinguirle de los demás dioses y nunca para referirse a su naturaleza interna. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que la Trinidad son tres personas en un solo Dios. Mantiene la premisa del Antiguo Testamento de Deuteronomio 6:4 que afirma que Jehová es uno. Y esta se explica a la luz de la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo. Hace distinción entre el Hijo y el Padre. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces podemos darnos cuenta que este pasaje claramente habla de dos de las tres personas de la Trinidad, en este caso del Padre y del Hijo, y aunque son uno solo, hace distinción en la función o actividad que cada uno tiene en el Nuevo Testamento. Declara que el Hijo es divino y que es uno con el Padre. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Cristo como el Verbo, haciendo alusión que existe desde antes
de la fundación del mundo, que es Dios y que es uno con el Padre. Establece también el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo. Juan 14:26 cita: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí Juan está mencionando a las tres personas de la Trinidad, al Consolador, o también llamado el Espíritu Santo, el Padre, que es quien enviaría al Espíritu Santo a la tierra una vez que Cristo ascendiera. Y Jesús dice: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Y también se menciona a Cristo. Estas palabras son de Jesús. Entonces el Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero con una misma naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, tiene que ver con qué soy, y es lo que me distingue de los seres de otra especie. Con respecto a Dios, no se debe entender como tres personas en una persona, sino más bien tres personas de una misma naturaleza, es decir, divinos. El Padre posee toda la naturaleza de Dios como suya propia. El Hijo de Dios posee toda la naturaleza de Dios como suya propia. Y el Espíritu Santo posee también, al igual que el Hijo y el Padre, toda la naturaleza de Dios como suya propia. Entonces son tres personas con la misma naturaleza. Entonces podemos concluir que en la Trinidad tenemos tres personas distintas de una misma naturaleza, en una perfecta unidad. Es decir, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Iguales en dignidad, es decir, no porque el Padre sea la primera persona de la Trinidad, el Hijo la segunda persona o el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad, no significa que uno sea menor que otro o que uno sea mayor que los demás. Las tres personas son iguales en dignidad. Son tres personas distintas, pero ambas son Dios, con funciones propias cada una, como ya lo vimos anteriormente. El Padre nos muestra su amor, el Hijo nos salva y el Espíritu Santo culmina la obra redentora de Cristo. Y son un mismo y eterno propósito. Es decir, aunque las tres personas de la Trinidad tienen funciones distintas cada una, las funciones que cada uno desempeña van enfocadas hacia un mismo y eterno propósito.